Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de UCEPYME TV, el programa de la Unión de Comerciantes, Empresarios, Profesionales e Industriales de Moreno Este. Nuevamente en otra emisión, hoy con un programa picante por todas las noticias que tenemos y que estamos acompañados en este momento por nuestro querido amigo Hernán Cárcamo y Silvia Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? Programón. Sí, como habíamos prometido en esta nueva etapa de UCEPYME TV, donde los segundos viernes íbamos a invitar a alguien del Poder Legislativo a expresar. Bueno, ahora tenemos algo muy concreto, algo, como vos dijiste hace un ratito, picante, que ha pasado el día de ayer y bueno... nos acompaña Néstor Joao en el próximo bloque para explicar y dar y ponernos al tanto de todo lo que está pasando. Fantástico. Silvia. Yo pienso que es una muy buena manera de inaugurar el bloque, trayendo a alguien que tenga la voz, por así decirlo, oficial del Honorable Consejo Deliberante para que nos ponga sobre la mesa todo lo que ha sucedido ayer y qué es lo que va a pasar con lo sucedido ayer mañana. O sea que eso también es importante. A ver si podemos dilucidar entre todos qué es lo que va a pasar con lo sucedido ayer mañana. Fantástico. Bueno, nos vamos a la presentación de nuestros auspiciantes y volvemos con más UCEPYME TV. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Aquí estamos de nuevo en UCEPYME TV, el programa de la Unión de Comerciantes, Empresarios, Profesionales e Industriales de Moreno Este. Nuestro medio de comunicación es el Facebook UCEPYME, a través del mail ucepyme@gmail.com y si no, nuestra vía telefónica es el 15 4424 8666 para que se puedan comunicar, para que nosotros podamos transmitir lo que nuestros asociados comerciantes quieren saber o preguntan, siempre nos están haciendo preguntas. Sí, de los programas emitidos y de los programas que van a venir. Hernán, estuvimos el día jueves en el Consejo Deliberante, hubo una sesión, ¿sí?, donde se aprobó una ordenanza bastante complicada. Si bien hubo una sesión fallida antes, ¿por qué no nos contás un poquito resumido antes que llamemos a nuestro invitado? Nos tendríamos que remitir como antecedente a alguna de las notas que nosotros presentamos y vamos a hacer referencia a la del 28 de marzo del 2017. Esto genera un expediente en el Consejo Deliberante. Sigue avanzando porque un grupo de concejales entienden la problemática. Nosotros habíamos presentado fotos, firmas y explicamos qué es lo que se iba a venir, que ya se estaba dando un anticipo de esta problemática. Lamentablemente avanza con pedidos incluso en una sesión del Consejo Deliberante, en comisión, pero queda en stand-by. Entonces, cuando el Consejo Deliberante pide explicación al Ejecutivo para que analice e investigue el tema, queda ahí y en julio del 2017 queda trunca. Sí. Estamos hablando precisamente de lo que es la ordenanza que acaba de salir de la regulación de los vendedores ambulantes con puestos fijos, ¿no? Medio contradictorio. Claro. Exactamente. Tuvimos el agrado de que un grupo de concejales nos invitara, no para la primera reunión, sino para esta segunda reunión, ya viendo la problemática de lo que se venía y de lo que el oficialismo estaba tratando de redactar como la reglamentación de los vendedores ambulantes. Lamentablemente a la reunión que fuimos invitados era al mismo tiempo que se estaba tratando y se lo llevando adelante la sesión extraordinaria, con lo cual no tuvimos la posibilidad de analizarla o de ver qué modificaciones, o sea, la mejor alternativa a una problemática que entendemos que arranca desde lo social, pero que tiene muchos aspectos a la hora de
analizarlo, entre ellos la seguridad, ¿no es cierto? O sea, en la Cámara nunca fue convocada realmente para trabajar en conjunto. Sí, este lunes nos convocaron un grupo de concejales, pero tendría que haberlo hecho todo el Consejo Deliberante para poder tratar la problemática en serio, por lo menos escuchar la parte nuestra, que somos los que día a día tributamos, levantamos las persianas y asumimos un montón de responsabilidades con el comercio tradicional, ¿no es cierto? Y por lo que venimos luchando hace mucho tiempo. Silvia, no hay ninguna duda que esto va a traer cola en el sentido de que más de un comerciante, ¿sí?, va a estar obligado prácticamente o a bajar su persiana o trasladarse a otro municipio donde se respeten mejor las normas y el comercio legal sea respetado, o en definitiva va a tener que despedir empleados y quedarse al frente de su negocio prácticamente solo, porque los costos, obviamente, la competencia nunca va a ser leal desde el punto de vista que si vos en un comercio pagás, por decirte una idea, 20.000 pesos de alquiler, cargas sociales, empleados, luz, teléfono, etcétera, etcétera, el del puesto fijo va a pagar un monto ínfimo comparado con eso. Entonces, ¿cómo marcás los márgenes de venta sobre un mismo producto? Jamás va a ser leal. No, yo creo que todo eso que vos nombraste va a ir pasando en forma gradual, porque esto no es una ordenanza para todos igual. A nosotros los comerciantes nos perjudica y muchísimo por los impuestos que tenemos que pagar, por los alquileres, los impuestos. Hay tasas del municipio que se han convertido en impuestos, porque una tasa es una contraprestación y de hecho no estamos recibiendo la contraprestación, así que podríamos hablar del impuesto de seguridad e higiene también, si es que vamos a globalizar todo. Entonces, yo creo que todo eso que vos nombraste, José Luis, todo eso va a ir pasando gradualmente, y el que en la cadena se va a cortar por lo más fino. ¿Qué vamos a tener que hacer? O buscarnos otro lugar en donde los alquileres sean menos o sean iguales, pero las reglas de juego sean mucho más claras, porque nadie le quiere sacar el trabajo al otro. El ambulante va a dejar de ser ambulante porque no va a deambular, se va a instalar en una vereda. El problema más grave que vamos a tener va a ser la inseguridad, porque no sabemos cómo los van a controlar. Otro problema es la famosa responsabilidad civil, que el otro día lo charlamos con la gente de Fraisi y no entendieron lo que nosotros le quisimos decir. Entonces todo eso va sumando preocupaciones a las que ya tenemos. Espero que todo se llegue a una buena solución y que realmente se pueda controlar, porque cuando vos vas a llamar, porque no lo querés en tu vereda o en la vereda del vecino, a inspección comunitaria, te van a decir, pero está reglamentado. Y ya tuvimos casos de violencia entre los mismos vendedores ambulantes peleándose por un puesto o por 5 pesos menos del kilo de naranja. Entonces, no tenemos control sobre las mercaderías, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién los trae, porque es muy probable que la gente que pueda acceder a tener un puesto en forma legal no sea la verdadera dueña del puesto, porque sí, se va a convertir en un descontrol. Entonces, por más que digan lo contrario. Espero que se reglamente bien. Ya está, de hecho no podemos volver atrás. No hubo consenso de todos, porque a la Cámara no la han llamado. Nosotros hemos presentado muchas notas, tenemos fotos, tenemos un montón de notas, y no nos han llamado. Entonces, bueno, ante el hecho consumado, veremos cómo cada uno lo puede resolver. Pero me parece que esto va para largo, no es de ayer, ni hoy, ni mañana. Va a haber que modificar mucho. Y mucho va a tener que ver también el Consejo Deliberante, que es el que le puede poner los límites, o el que tiene que controlar al Ejecutivo. No puede haber un artículo que diga, los vamos a incluir. No, no hay que incluirlos. De hecho, están en el gobierno en este momento. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos solucionar los problemas que ya tenemos. No es un capricho, es sencillamente ver un poquito más allá de nuestras narices como comerciantes y saber qué es lo que se viene atrás, porque se puede ver a simple vista, o sea, no es una cuestión caprichosa. Los invito a que nos vamos a un corte, y a la vuelta vamos a tener como invitado al concejal Joao, que nos va a contar un poquito cómo fue y qué es lo que piensa. Volvemos con más UCPM TV. Servicio, sin ir más lejos. Consultorios Médicos Roca.
todas las especialidades, guardias clínicas y odontológicas, estimulación temprana, consultorios médicos Roca. Cumplimos 10 años en Trujuy. Realizamos aptitudes físicas todo el año. Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Ya estamos nuevamente en UCEPIME TV, el programa de la Unión de Comerciantes, aquí por Canal 6, el canal joven. Muchas gracias, como siempre, a nuestros auspiciantes, que son quienes nos acompañan, que son quienes logran que UCEPIME pueda estar en el aire, trabajando para el bien del comerciante, trabajando siempre para la defensa del comerciante, porque prácticamente no somos una gran unión en sentido de que cada comerciante es independiente y tiene sus obligaciones, entonces UCEPIME hace que nos unamos todos para trabajar en un bien común, y hoy tenemos un tema muy, pero muy delicado. Hemos invitado al concejal Joao, que nos acompaña. Bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hernán, tema muy delicado hoy, ¿sí? Sí, vamos a tratar de hacerlo, de comprimirlo todo lo posible y ser claro. Néstor, antes que nada, gracias por estar presente. Contanos, ¿qué es lo que se aprobó en el día de ayer? Bueno, mira, ayer se aprobó una ordenanza en la cual se avanza sobre la colocación de puestos fijos en la vía pública para realizar el comercio. Hoy vos tenías una serie de puestos ya, digamos, de alguna manera arraigados, a pesar de que hay una ordenanza del año 2007 que prohíbe la venta en el espacio público bajo la modalidad fija o ambulante. Con lo cual ahí el Departamento Ejecutivo, es decir, no solamente el gobierno de Festa, sino el gobierno anterior de Arregui y de Güez, no han tomado participación, porque el instrumento para poder desarraigar este tipo de práctica comercial en la vía pública estaba. La discusión si era la herramienta correcta o no era la herramienta correcta, creo que no daba en esta instancia. En esta instancia, si hay una decisión política, y vamos a aclararlo, porque uno cuando mira Merlo o mira para San Miguel, ve que no hay venta ambulante o no hay venta en puesto fijo en la vía pública. Se regula el comercio y hay una decisión política de quienes administran esos distritos de que no sea así, de que la venta sea a comercio frentista. Con lo cual, si el intendente tiene esa intención y hay que abordarla, me parece que lo que se trató ayer, y en particular, y a lo personal, yo no asistí a ninguna de las dos sesiones porque consideré que no estaba agotado el diálogo, no estaban agotadas todas las instancias. De hecho, fueron escuchados los vendedores, pero no fueron escuchados las cámaras de comercio, con lo cual me parece que la legislación no fue nutrida de todo lo que se podría haber nutrido. En ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que me parece que le falta ir más a fondo en lo que es la administración del espacio público. ¿Qué quiero decir con esto para no ser técnico? Hay una ley provincial que es la que administra el espacio público y dice qué pasa en ese espacio público, qué se puede poner. Es decir, es claramente que no puede cambiarse de denominación el espacio público. En base a eso creo que es fundamental, es decir, ver qué es lo que pasa en ese espacio público, cómo se aborda el espacio público. Nadie está desconociendo una real necesidad económica de muchas familias de Moreno que a través de la venta en la vía pública subsisten. Eso no está en discusión. Pero también tenemos que reconocer que tenemos un comercio que tributa con una gran presión hacia el municipio y hacia el Estado nacional y provincial, que hay una regulación para aquellos que venden alimentos y que todo eso tiene que ser respetado de alguna u otra manera también en la vía pública. Entonces, mi gran duda, y en la cual no está abordada, ¿cómo se maneja la higiene urbana? Esa persona que va a estar ahí desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, creo que no va a ser una, serán dos. ¿Dónde van a un baño? ¿Dónde se higienizan? ¿Dónde comen? Cuando hoy las leyes laborales y lo bien que hacen avanzan sobre los derechos del trabajador, sobre las medidas de higiene y seguridad, donde hablan de los elementos de protección personal, estas personas van a estar expuestas no solamente a las condiciones climáticas, al smog. Vos estás en la calle, el auto, vas a respirar un ambiente que no es el propicio, que no es el ideal. ¿Cómo va a estar ese alimento aislado, si en el caso que vendan alimento, ¿no? Supongamos, aislado de toda esta contaminación ambiental? ¿Dónde esta persona, si quiere tener un descanso o si quiere higienizar, dónde lo va a hacer? Bueno, ayer se aprobó el marco regulatorio,
¿no? Y vos tocaste muchos temas recién. Y ahora viene todo un trabajo para hacer el marco, ayer se aprobó el marco legal, ahora viene el marco regulatorio. Yo te puedo decir desde el punto de vista del comercio, hoy está sujeto a un montón de regulaciones que tienen que ver desde el Ministerio de Trabajo, desde el municipio en sí, desde salud pública, dependiendo el rubro que sea, que me cuesta entender cómo van a hacer con los puestos fijos. Porque si yo como comercio establecido me viene el Ministerio de Trabajo y como vos bien decías recién, me pide zapatos de seguridad o me pide una senda peatonal con demarcación en el piso o me pide un baño, que son todas cosas lógicas y derechos que tiene ganados el trabajador para poder desarrollar bien la actividad. ¿Qué pasa con el que está en el puesto de la calle? Eso desde el punto de vista, desde uno de los aspectos. Pero vos recién decías algo que también es, ¿qué pasa con el espacio público? O sea, vos como perfil urbanista, ¿cómo ves que se viene el desarrollo urbano de las grandes concentraciones como puede llegar a ser Paso del Rey, Moreno Centro, el Cruce Castelar, Álvarez, donde sabemos que ahí es donde va a haber la mayor concentración de puestos fijos? Y si bien tuvimos un pequeño acceso a lo que estaba intentando aprobarse, pero que hasta último momento tuvo modificaciones, con lo cual no podemos saber qué es lo que realmente se aprobó, porque hablaba de distancias mínimas, se hablaba de que no podía haber frente a un mismo comercio y demás. Se viene toda una pelea por el espacio público, en función de que el frentista hoy paga por el uso de ese espacio, o sea, ya sea por un cartel, ya sea por una marquesina, y además tiene una responsabilidad por ser frentista de lo que pase en esa vereda. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel frentista comercio que, independientemente de la competencia desleal que quede, porque todos sabemos que cuánto sale un alquiler en determinadas zonas y cuánto se va a pagar por un puesto fijo en la calle, entonces, independientemente de eso, ¿qué va a pasar si el frentista dice yo no quiero que se me establezca nadie ahí? Sí, yo leí una parte de la ordenanza que ayer se votó y sobre lo que es el frente de una vivienda, hay uno de los artículos que toma en cuenta que debe pedirse permiso al propietario de esa vivienda para poder instalar un puesto con una condición que tiene que ser ante escribano público, etcétera. Le da un marco legal a esa autorización. También hablan de que no entorpecer el tránsito peatonal. Vos tenés una vereda, es decir, que vos pongas algo en la vereda, ya lo estás entorpeciendo. Lo pongas a 80, a 1 metro, a 2 metros, le estás restando ancho de paso a quienes vienen. Entonces, hay ciertas contradicciones. Este tema tiene muchas aristas. Vos recién nombrabas la arista legal, es decir, la responsabilidad civil. La otra arista legal es la parte de la higiene laboral o los derechos del trabajador, la arista impositiva, la arista de tributo. Yo te sumo a todo esto el origen de la mercadería. Fundamental. Entonces, es fundamental porque creo que es uno de los hechos que más hace desconfiar o más sensible en el ámbito local, comercial, sabiendo los que tenemos un comercio, puertas, línea municipal para adentro, lo que nos implica y a lo que estamos sujetos, ¿no es cierto? Desde la FIP, como vos bien decías, desde el gobierno municipal que viene y nos exige desde un abasto hasta que presentemos las facturas para hacer una declaración jurada de ingresos brutos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para poder determinar la tasa de seguridad e higiene. Entonces, ¿qué tratamiento se le va a dar? ¿Quién lo va a inspeccionar? Mira, a ver, esa es una duda que yo tengo y me paro desde este punto de vista. Si ya tenemos una ordenanza en la cual desde el año 2007 está vigente, que fue promulgada por el gobierno de ese momento, y durante todo este tiempo, a hoy casi 10 o 11 años, no fue controlada, ¿quién me asegura que van a controlar esta nueva ordenanza? Néstor, ¿esa ordenanza no se derogó en el día de ayer? Fue derogada en el día de ayer. Si no te estoy diciendo que durante ese periodo no fue controlada, ¿quién me asegura a mí que la voluntad del Departamento Ejecutivo va a ser controlar ahora? Si no controlaron antes, ¿por qué van a controlar ahora? Entonces,
voy a esto, las cadenas de frío. ¿Cómo vos mantenés la cadena de frío en un puesto que está en la calle, donde tenés que traer electricidad y una serie de infraestructura urbana? Entonces, si hablo de infraestructura urbana, ya es otro capítulo, otra arista de este tema. Entonces, nosotros hoy, y por nombrarlo en el uso del espacio público, para no decir esto está todo mal, vos en la Plaza Buján tenés una feria de artesanos que es hasta pictórico para la plaza. Lo mismo te sucede en Ituzaingó. Quien haya ido a Ituzaingó, tenés el carrusel, tenés la feria, y hasta hay una actividad comercial cultural. Pero vos tener instalado un punto fijo, un puesto fijo en la calle, los 365 días del año, el cual funciona de 6 de la mañana a 8 de la noche, yo creo que te cambia el paisaje urbano y el paisaje de la ciudad. Entonces, después podemos empezar a hablar de un montón de aristas. El legal, el técnico, el impositivo, hay muchísimas aristas. Evidentemente que la voluntad política es que esté eso ahí. Bueno, veremos ahora con qué grado de responsabilidad y de idoneidad el Departamento Ejecutivo reglamenta esta ordenanza. Vos hablabas de decisión política y creo que son dos palabras claves, ¿no? ¿Cuál es la decisión política desde tu rol como legislador, de lo que vos ves, en función de que otros distritos como Capital Federal o otros, o como San Miguel o como Tigre, han decidido que la venta ambulante o la venta por puestos fijos se tiene que desarraigar para darle prioridad al comercio que da empleo formal, que da sustentable, que el que viene a hacer una inversión no es una inversión golondrina, ¿sí? Pequeña, sino que hay todo un desarrollo atrás. ¿Cuál es la decisión política? ¿Hacia dónde pensás que está mirando el Ejecutivo? Mira, es una pregunta difícil de contestar. Yo quisiera pensar que esta regulación es la que tiende a que este tipo de venta en la vía pública disminuya con el paso del tiempo y dé la oportunidad a que estos comerciantes se instalen fijos y comiencen a ser frentistas. El origen de muchos comerciantes que hoy son frentistas se ha originado a veces en el comercio de la venta de la vía pública, con lo cual históricamente podemos considerar que es un paso devolutivo a que el comerciante vaya mejorando su calidad y su prestación. Esperemos que sea ese el paso. Yo creo que hubo otros distritos que por decisión política, por el tipo de ciudad que querían, yo traje a la mesa de discusión del Consejo un caso que es de la ciudad de Neuquén, donde en la ciudad de Neuquén sí se habilita la venta ambulante en ciertas características y hay una regulación que es para mirar, para ver y para analizar. También es una decisión política, pero dentro de un marco regional. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que definir y creo que el Poder Ejecutivo tiene que dar ese paso, que la regulación y la reglamentación de esto sea atendiendo a que esta persona tenga oportunidad de dar ese paso hacia adelante y de alguna manera, en un plazo corto, esperemos, o mediano, ese comerciante deje la vía pública para poder arraigarse en un comercio fijo. Así como fue sancionada y en los tiempos y en la forma que se llevó adelante, pareciera como que está dando prioridad a determinado sector en detrimento de otro sector, ¿no? Cuando en realidad el sector del comercio tradicional, la industria, los servicios, es el que históricamente le dio sustento y le dio tributos e ingresos al municipio, en mayor o en menor cuantía, ¿sí? Pero es el que le da parte de los ingresos. ¿Por qué no se los reguló de otra manera? Como por ejemplo en un espacio, en una plaza, sin ser una plaza pública y sin afectar el urbanismo, pero en un predio donde todos juntos podían establecerse y no sobre las veredas, ¿no es cierto? O sea, sin un control, porque el marco de lo que se aprobó ayer no está especificado sobre qué calles se pueden establecer y qué calles no. Entonces, es como que queda una zona gris donde se van a establecer donde más le convenga. A ver, te respondo la pregunta al revés. La ordenanza, por lo que leí, contempla que va a haber una propuesta del Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante donde se van a dar nombres de quiénes van a estar, qué se va a vender y en qué zona se va a vender. Y eso se va a aprobar o se va a debatir. Con lo cual, de alguna manera, eso estaría como anticipando qué es lo que se va a hacer y que el Consejo por ahí tiene una segunda discusión sobre este tema y hay una oportunidad.
En lo particular yo tomé distancia de presentarme en el recinto porque considero que no estaba agotado el diálogo. Faltaban participantes, las cámaras no fueron participadas, los colegios profesionales no fueron participados, no se consultó a la Cámara de Martilleros, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Técnicos. Esto, el 16 de febrero se inicia el expediente y el 16 de febrero entra en el Consejo Deliberante. 30 días después está aprobado. A ver, yo entiendo que es un tema que da para mucho y que hay una real necesidad de la gente que trabaje. No está en discusión eso, pero me parece que es un tema que necesita un debate más profundo y la participación de otros integrantes de la sociedad, no solamente la Cámara de Comerciantes, también necesita de otros entes profesionales que tienen distribución en el distrito y toman decisiones como son las cámaras inmobiliarias. Néstor, discúlpeme, si bien hay una decisión del Ejecutivo, pero dieron quórum, en la primera sesión que se intentó no se dio quórum, en la segunda sí, y ahí hubieron algunos concejales que se dieron vuelta políticamente en la forma de pensar, como por ejemplo Gorosito, Fábrega, Capizzi. ¿Por qué piensa que bajaron a dar quórum, siendo que esto tenía para largo y no era un tema era muy sensible? Mirá, yo voy a hablar desde mi posición personal, es decir, cada uno tiene su decisión política, su manera de ver las cosas y ellos tendrán sus motivos por los cuales fueron y dieron la discusión. Todavía no tuve tiempo, yo no asistí al recinto, de ver la taquigráfica, que es donde cada uno de los concejales expone su particular opinión del proyecto y expresa y deja sentado y escrito cuál era su intencionalidad. Cuando lo lea, por ahí tendré una idea más pormenorizada y te pueda responder esta pregunta. Particularmente, yo creo que el tema no estaba agotado. El tema daba para muchísimo más, tendríamos que haber tenido, no sé si más reuniones, pero una comisión permanente que trabajara una vez, 2, 3, 10 veces. Yo no tenía ningún problema en sentarme a debatir y a charlar este tema. Y tendríamos que haber convocado a muchísimos más partícipes de lo que hace al acervo cultural de Moreno y social de Moreno. Entonces, creo que ahí es donde está la falla. Me parece que esto tuvo una visión, me parece que le falta cierto... Yo la veo miope. Tiene una sola mirada más sobre un sector que sobre el resto de la comunidad. Y cuando digo comunidad hablo de cosa común a todos. Y el espacio público es común a todos nosotros. Entonces creo que todos los actores que estamos representados en una sociedad tienen que participar. No solamente la Cámara, que yo decía, bueno, como esto es un tema básicamente comercial, las cámaras tienen que estar. Pero no nos olvidemos de los otros colegios, el de arquitectos, para expresarse qué ve urbanísticamente, el de martilleros, para ver y hacer un análisis de la depreciación o el crecimiento comercial de las áreas. Hoy hay muchos propietarios que tienen un alquiler que superan los 5 ceros en algunos sectores, ¿sí? Es decir, cifras que son muy importantes. ¿Qué pasa con esto? Sube la cotización del centro urbano, baja. Me parece que el tema daba para muchísimo más. Era un tema que habría que haberlo debatido más en comisión, con mayor participación. Hoy estamos en manos de que el Departamento Ejecutivo, a través de sus profesionales, haga la mejor regulación y que cuando esto vuelva al Consejo Deliberante podamos dar un debate mucho más profundo de qué queremos hacer. Esperemos poder sacarlo de esa manera, con seriedad, con responsabilidad y con una mirada comunitaria, porque nosotros no solamente somos una sociedad común, que vivimos en una comuna. Capital Federal tiene sus comunas porque tienen espacios comunes a todos sus ciudadanos. Nosotros tenemos nuestra comunidad. La tendencia nacional y provincial es precisamente que no haya venta ilegal. Eso es lo raro, que justamente en Moreno hoy se aprueba y se quiere legalizar algo que, mirado desde cualquier punto de vista, deja de ser legal y no, es incluso casi la Cámara Argentina de Comercio se expresó y la Organización Mundial del Comercio también se expresó, porque no somos Argentina el único país que tiene esta problemática. Se pronunció al respecto y va en contra de todo este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Porque sabemos que es precario y como vos bien decís, una cosa es que sea un pasaje, una transferencia hacia el comercio tradicional y otra cosa es que se establezcan para quedarse para siempre, ¿no? Y vos tocaste un tema que es muy sensible y que de alguna manera hoy a la mañana lo hablábamos con algunos comerciantes preocupados con lo que se va a venir, que es el tema del valor inmobiliario. O sea, si esto se transforma con lo que pasó en la calle Avellaneda,
Entonces el valor inmobiliario no va a ser el mismo, y los propietarios o los que quieran desarrollar un negocio, en la medida que no les reditúe, se irán a otros centros comerciales, habrá una migración, y eso de alguna manera va en contra del desarrollo de la zona, urbanísticamente hablando, ¿no? y por supuesto desde el punto de vista de los valores inmobiliarios. Entonces, ojalá, ¿hay herramientas para poder seguir peleándola? Mira, el municipio tiene el Instituto INDEL, que es el que trabaja básicamente con los emprendedores. Podría haber tomado cartas en el asunto. Yo creo que esto, esperemos que venga la regulación, cómo va a ser instrumentado esta ordenanza, cómo se va a instrumentar, cómo va a ser el procedimiento. Esperemos a ver qué es lo que venga y volvamos sobre la discusión. Pero insisto, me parece que esta discusión le falta más de una vuelta. Le falta un proyecto, como yo recién te dije, una intención de que a lo mejor esto sea un paso en que ese comerciante que hoy está en la calle por X situación de la vida o social, tenga una oportunidad de afianzarse. Creo que es eso lo que nosotros tenemos que ver y qué proyección le da. Tema que es exclusivo del Departamento Ejecutivo del Estado como regulador de todo tipo de actividad del espacio público. Sí, igualmente en lo personal, esto es una opinión personal, no creo que sean comerciantes básicamente, son oportunistas, que es distinto. Comerciante es alguien que va a trabajar dentro del marco regulatorio de la ley para hacer las cosas bien, para dar trabajo a otros y para crecer. Eso es una opinión muy personal. Tenemos que ir redondeando porque nos quedamos sin tiempo. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y le pedimos que en otra oportunidad lo molestamos de nuevo para que se acerque a charlar con nosotros. El agradecido soy yo, de verdad, muchísimas gracias, y como saben, siempre a disposición de ustedes y de la comunidad en el Consejo Deliberante para escuchar. Yo te agradezco realmente que nos hayas tenido en cuenta, y ojalá esta nueva discusión que se debería abrir ahora con el marco regulatorio nos tenga en cuenta a nosotros como Cámara para podernos sentar junto con otros actores, como vos decís, para poder sentar a ver de qué manera tratamos de atomizar las posibles bemoles que puede llegar a tener esta nueva resolución. Y para cerrarte esto chiquitito, yo creo que esto lo solucionamos entre todos en una mesa conversando. Es decir, cuando me falta una pata a la mesa, se me mueve mucho. Pongámosle más patas y conversemos, que creo que la solución está por ahí. Néstor, muchas gracias. Hernán, muchas gracias. Por favor. Un cariño a Silvia, que está por allá. Un cariño grande para toda nuestra audiencia, y volvemos en el próximo programa de UCEPIME TV. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar.